Justamente esa es la diferencia entre lo antiguo y lo ancestral. Lo ancestral cubre inclusive aquello que es pre-documento, pre-escritura. Y así es como se ha desarrollado esta práctica, se ha desarrollado desde la acción, desde la práctica. Y luego, posteriormente, entonces, si viene la reflexión y en este sentido prehistórico-histórico, luego cuando viene el documento, entonces también viene la escritura. Entonces es un proceso basado en esta práctica ancestral del yoga, específicamente dentro de lo que se llama el sendero del Raya Yoga, que es el sendero de la autorrealización interna, cuyo como práctica principal es justamente la meditación, pero es no siendo como el sendero específico de la práctica del yoga, no solamente se limita a ese Raya Yoga, sino que también va integrando los otros tres senderos del yoga para completar los cuatro, que es el sendero de la devoción, el Bhakti, el cual guía Rodrigo, el sendero del Ñaña, que es el sendero del conocimiento y casi que si uno lo quiere ser como más honroso de la tradición del yoga, del conocimiento correcto, y más que correcto quiere decir del conocimiento que realmente está en relación con la realidad, porque hoy en día sabemos que hay muchos conocimientos muy oficiales, pero que no están en coherencia con la realidad. Entonces, del conocimiento que está en coherencia con la realidad. Ese se llama el Ñaña Yoga, y ese es el que principalmente guía y lidera Laura. Y el cuarto sendero es el sendero del karma, que es el sendero guiados de la acción, y específicamente desde la acción que va removiendo los obstáculos en la práctica. Entonces, generalmente se llama la acción desinteresada, el servicio, el karma yoga, que entre todos los otros tres senderos por ahí se va filtrando, y luego cuando se termina este proceso hay la posibilidad de desarrollarlo mucho más profundamente. Ya les compartiremos cómo. Y luego pues el sendero entonces como principal en el que centra e integra esos otros tres senderos es justamente el sendero del Raya Yoga. Y parte del sendero del Raya Yoga es el Hatha Yoga. Entonces, hoy en día es mucho más popular el Hatha Yoga, es mucho más popular en la práctica del asana, de las posturas del yoga, pero resulta que eso no es un sendero del yoga, eso es una parte, una forma, un miembro de este sendero del Raya Yoga. Entonces, el Raya Yoga es el sendero de la autorrealización interna. Y como parte de ese Raya Yoga, entonces, una parte de ese Raya Yoga es el Hatha Yoga. En últimas, este Raya Yoga se desarrolla desde 8 miembros de práctica. Los dos primeros miembros de práctica son los que ofrecen los principios, que es lo que realmente practicamos. Lo que realmente practicamos son los principios. 5 principios llamados yama, 5 principios llamados niyama. Todo esto tenemos 9 meses para irlo presentando bien en detalle, pero para en esta introducción mostrarle de una manera como muchísimo más como nos sirve, efectiva, y que sea aplicable a la realidad. Estos 5 senderos básicos, principales, son el sendero de la vivencia de la conciencia en no fricción, buscar la conciencia de la no fricción en la vivencia, buscar la conciencia justamente de discriminar lo que es real y no es real, satya, buscar la conciencia del no irrespetar, astella, buscar la conciencia de el no ser tacaño, a veces se traduce como el no ser avaro o ambicioso, pero si una persona es ambiciosa pero es generosa, ojalá, así tiene mucho y entonces comparte mucho. Pero es más bien el principio de la no tacañez, o sea que en positivo sería el principio de la generosidad. Y en últimas, el principio de la búsqueda constante del refinamiento que se permite por una conciencia de estar buscando siempre una pausa, una reflexión que le permita a uno cómo refinar cada acción, cada pensamiento, cada palabra, ¿no? Brahmacharya. Esos son como los 5 principios básicos, y eso es lo que realmente se practica en el yoga. Luego están los otros siguientes 5 principios, que son los que permiten que se fertilice la práctica, que son saucha, el principio como de pureza, ¿no? Pureza en el sentido de volver a lo primario, ¿no? Estar buscando siempre uno lo más esencial, lo más sencillo. El principio del buscar el punto medio, el punto de reconciliación, santosha, que es el principio que hace que converjan, y no solo que converjan, sino que se unifiquen las polaridades, que es una de las cosas grandes que nos está ahogando en este mundo, ¿no? La polarización. Entonces, el segundo principio es el principio de, no, busca el punto medio. ¿Cuál es el punto medio para que las dos polaridades
hagan sinergia, y ahí es donde está el potencial no solamente humano, sino el potencial mismo de la vida, de la realidad, que es de la cual nosotros hacemos parte. El principio entonces de la búsqueda constante del punto medio, punto de vinculación y de sinergia de los polares. Y luego están los otros últimos tres principios que fertilizan esa práctica, que es el principio del fuego, que hay que practicar con fuego, y fuego, a veces esto se traduce como austeridad, pero la austeridad, no hay nada mejor para apagar un fuego que la austeridad. Entonces, realmente la austeridad es el principio del deseo, que es la fuerza del espíritu, y el deseo pasional, pero un deseo pasional ¿para qué? Para lograr lo que busca el yoga, para lograr quitar todos los obstáculos en lo que busca el yoga. Entonces es como una desenfrenada pasión por estar uno buscando refinarse, desenfrenada pasión por estar uno buscando quitar los obstáculos, o si se quiere, purificarse. El siguiente principio es el principio del Swariyaya, que es el principio de el constante autoestudio. Esto es autorrealización y solo es por autoestudio, y justamente esto es muy claro en el Raya Yoga, es autoestudio, autoconocimiento. Entonces todo esto es para encontrar un autoconocimiento profundo, y desde ese autoconocimiento profundo personal abrirse a un autoconocimiento y una autorrealización más allá de uno, ¿no? En lo que de lo que uno hace parte, que es la realidad, que es todo nuestro entorno, ya a un nivel máximo, masivo y en última supremo, y para eso es el último de los principios, que es el principio de la entrega hacia lo supremo, de la rendición hacia lo supremo. Y pues no se puede lograr lo supremo ya no se puede estudiar, ya no se puede buscar, lo supremo, la única manera de lograr lo supremo es rindiéndose lo supremo, porque es más grande que uno. Entonces es como el agua, ¿no? Del mar. Si uno trata de coger una gotita, pues se quedó con menos de una gotita, ¿no? Pero si uno se rinde al mar, ahí es la única manera en la que uno puede tener como una experiencia de la magnificencia del mar. Entonces, lo supremo solo se logra es desde la rendición, y ese es el principio. Entonces, estos 5 más 5, estos 10 principios de práctica, lo que practicamos, más lo que fertiliza nuestra práctica, es de lo que realmente se trata la práctica del yoga. Y luego los otros 6 miembros es, practicas esos 10 principios a nivel físico, asana, desde buscar esa postura cómoda, que es cómoda porque logras el balance, justamente el punto de balance de las fuerzas opuestas, de las cargas opuestas, porque el cuerpo se comienza por el cuerpo, porque obviamente el cuerpo es el que carga todo lo demás, lo materializa y lo hace corporal, y entonces lo hace evidente. Luego el siguiente miembro es practicar estos 10 principios ya a nivel de lo que mantiene este cuerpo en vida, que es la energía, la fuerza vital, ¿no? Eso en el yoga se llama prana, y ese miembro se llama el pranayama. Entonces esos 10 principios, aplicarlos a el mantenimiento, el cuidado y el cultivo de la fuerza vital, pranayama. Luego viene el siguiente campo de práctica de estos 10 principios, que es lo que está en referencia como hacia los sentidos, la armonización de los sentidos, pratyahara, cómo buscas armonizar los sentidos para potencializar los sentidos. A veces se habla esotéricamente del sexto sentido y se piensa que es un sentido extra que uno tiene, y el sexto sentido es más bien es cuando los 5 sentidos que uno tiene están trabajando como un equipo. Y entonces ese es el sexto sentido, son los 5 sentidos trabajando como un equipo, y para eso hay que armonizarlos. Y eso se trata entonces, esos 10 principios permiten la armonización sensorial, que es el pratyahara. Y luego entonces ya vienen las etapas más profundas, ya específicamente de trabajar en la mente, en poder como quitar los obstáculos mentales. La mente es el gran vehículo, pero también entonces es el que también hace las grandes zancadillas, ¿no? Por eso a veces se le llama la loca de la casa por acá, como dice la maestra del Ñaña Yoga. Entonces, es como el punto medio, ¿no? Es el punto más sutil, pero también a veces más como el que tiene como más impacto, ¿no? Ya en la realidad material y en la realidad más profunda de uno. Entonces, ese siguiente campo es el campo del dharana, es el campo de lo que hoy en día se conoce como mindfulness, que no es meditación. Es un campo muy importante en su especificidad, todavía no es meditación. ¿Por qué? Porque es el que hace como un higiene mental. ¿Para qué? Para lograr el gran propósito del Raya Yoga y del yoga en general, que es la definición misma del yoga, que es la tranquilidad, la calma mental. No se trata de apagar la mente, sino se trata de tranquilizar la mente, y cuando la mente está tranquila,
la mente tiene su mayor potencialidad. Cuando la mente está ocupada en alguna función, está ocupada en esa función, pero entonces está, digámoslo así, como impidiendo un poco las otras funciones. Pero solo cuando la mente está tranquila, la mente puede integrar todas sus funciones en potencialidad. Entonces, todo lo que hace este Raya Yoga y busca este Raya Yoga es buscar en últimas, desde todos estos principios y estos campos de práctica, estos miembros, busca tranquilizar la mente. Entonces, cuando la mente se tranquiliza, muy específicamente dentro de este compendio de los 8 miembros desde el dharana, desde esta higiene mental, entonces se entra ahí sí a lo que es la meditación. Entonces, hoy en día se habla de mindfulness, pero esto todavía no es meditación, es muy importante, es la higiene mental. Y luego está el mindlessness, que es cuando ya no percibes desde la mente, sino percibes desde aquello que subyace a la mente, percibes desde la conciencia. Y eso es lo que es la meditación. Entonces, por eso ese dharana y ese trabajar en la mente, tranquilizarla es tan importante para poder dejar de percibir desde la mente y comenzar a percibir desde la conciencia. Y luego al percibir desde la conciencia, entonces empieza uno a percibir desde lo más profundo y esencial del ser, que en últimas es el alma, y el alma es, en el yoga nosotros lo vemos que es como la casita del espíritu. Lo que uno es más esencial es el espíritu. Y esa casita personal y única de cada uno de nosotros es el alma. Entonces el alma es como la casita del espíritu. Entonces esa meditación es percibir desde la conciencia, percibir desde el alma, y entre uno más percibe desde el alma y puede percibir el alma cada vez más pura, entonces uno de pronto logra percibir desde el espíritu. Y ahí es donde se abre la posibilidad del octavo miembro de este compendio del Raya Yoga, que es lo que se conoce como Samadhi, o que se conoce como iluminación, es como más se traduce, ¿no? La iluminación, que es la posibilidad de un discernimiento mucho más amplio, mucho más absoluto. ¿Por qué? Porque no está separando, está percibiendo unida, integradamente. Entonces, de ahí es donde viene como ese fruto que retoña, que se llama la iluminación, que es percibir desde el espíritu, y ese espíritu individual pues tiene que estar fusionado a lo que sea la fuente suprema de donde viene todo espíritu, y entonces de alguna manera es como el portal para entonces también uno percibir no solamente desde lo supremo, sino percibir lo supremo. Este Raya Yoga es tremendamente impersonalista como sistema de cultivo espiritual. ¿Qué quiere decir impersonalista? Que en el Raya Yoga no se reconoce una deidad. En el puro Raya Yoga no se reconoce una deidad, ¿no? Hay como dos flancos en el yoga ancestral muy grande. El flanco personalista, que de hecho es muy desarrollado, es por el yoga de la India, pero hay un yoga que es mucho más profundo o mucho más, digamos, básico en asentarse en la práctica y no en un sistema de creencias, ni de filosofía, ni ideología, que es el yoga de los Himalayas, que es pre-hinduismo. El yoga personalista de las deidades ya tiene una relación con religiones, con desarrollo de religión. Pero el yoga más esencialista no tiene eso, es pre-religión, pre-hinduismo, y ese es el yoga de los Himalayas, y ese es justamente el que ofrecemos acá, muy desde ese yoga, no un sistema de práctica para el autoconocimiento, desarrollar el autoconocimiento, para buscar lo más esencial de uno y para buscar entonces la experiencia consciente de donde uno proviene y de donde proviene todo. Por eso en este como enfoque no personalista nunca se dice ni Dios, ni Shiva, ni ninguna deidad, sino se dice es lo supremo. Lo que sea lo supremo, allá es a donde quiero llegar. A eso es a lo que me quiero unir, yoga, fusionar, ¿no? Entonces, yoga en últimas es unión, y es la unión no solamente pues en el último de tener esa unión consciente con aquello de donde venimos, con nuestro propio ser real, sino es también la unión de todo el compendio, es la unión de integrar todo este proceso de 8 miembros de práctica, integrarlo, todo va hacia la unión. Y en últimas, yo creo que la definición de yoga que ahora más como que compartimos es que en este mundo pues es evidentemente claro que estamos viviendo de una manera dividida. Nuestra economía va por un lado, nuestra sentimentalidad, emocionalidad va por miles de lados, ¿no? Nuestro racionamiento entonces nos pone o aquí o allá, polarizado. Entonces si estamos en un lado, estamos en contra del otro lado, y no solamente estamos en contra, sino que lo que queremos es destruir. Entonces estamos fragmentados. Igual todavía hemos empezado a mejorar, pero todavía nuestros campos científicos están fragmentados. Inclusive en el campo de la psicología todavía muchas cosas, por ejemplo la espiritualidad, no, esto no tiene nada que ver con la mente. En el campo de la matemática, que esto de la percepción no tiene nada que ver con la matemática.
y pues así muy difícil. Si todo lo que hemos logrado como humanos, todo lo que hemos desarrollado en nuestra conciencia, lo ponemos no solamente en división, sino en pelea, en lugar de integrarlo. Entonces, en últimas, de un lugar muy, muy práctico, el propósito del yoga, de esa unión, yoga quiere decir unión, es que dejemos de estar por partes divididos y por partes peleando dentro de nosotros mismos y peleando con el entorno y peleando con todo, sino integrarnos, unificarnos. Y si todas nuestras potencialidades ya no están en polarización, ya no están en fricción, ya no están en división, ya no están en pelea, sino están en sinergia, unidas, pues obviamente la potencialidad de nuestro propio ser se engrandece y la potencialidad de la humanidad se engrandece para por fin ser humanos, porque hoy en día pensamos, luego existimos, eso es lo que nos han dicho. Entonces, o sea, las plantas no piensan, no existen, el mar no existe, los animales, algunos medio existen, otros ni existen, y los que medio existen, dentro de ese pienso lo existo, pues existen muy poquito porque piensan muy poquito, ¿no? Lo real es que respiramos, luego existimos, ¿no? El día que dejamos de respirar, por lo menos en este plano físico, dejamos de existir, pero el yoga trae sus sorpresas dentro de esta práctica y empieza uno a percibirse mucho más profundo y empieza uno a generar una sensación de que como que hay algo que cuando termine de respirar también va a seguir existiendo por lo que te ofrecen las prácticas, ¿no? Es todo basado en la experiencia, no es basado, sí, obviamente que está alimentado por filosofías y todo esto, pero es ante todo dentro del Raya Yoga es la experiencia. Entonces, ¿cuál es el fin del yoga? Quitar todos los obstáculos que no nos permiten integrarnos. Y cuando estamos integrados, pues obviamente nos potencializamos, ¿no? Ahí es donde vemos como los grandes genios de la historia, ¿no? Uno ve estos grandes científicos. O sea, no estoy hablando del señor Bill Gates que tiene mucho dinero y compra a los genios, sino estoy hablando de los verdaderos genios, un Einstein. Y uno veía que estos personajes no reflexionan solamente racionalmente, han desarrollado una armonía emocional, una sensibilidad, un sentido de compasión, han logrado integrar sus otras capacidades sensorial, su capacidad del corazón, ¿no? A la capacidad también del inteligir mental, han logrado integrar y por eso ellos están ahí como un referente para nosotros de inspiración, ¿no? De los verdaderos genios, porque si los vemos realmente ellos logran integrar y no dividen y por eso logran descubrir aspectos de la realidad que son ocultos, ¿no? Porque pues realmente no es que inventan nada, es que descubren, ¿no? Y esto, la realidad es muy grande, todavía tenemos muchas cosas por descubrir de la realidad y pues ojalá que esas cosas que descubramos de nuevos campos de la realidad nos ayude para solucionar los problemas en los que hemos caído hoy en día y salir de este círculo vicioso donde la ciencia está en pro de solucionar los problemas que ella misma ha creado. Entonces, una cosa es conocimiento, otra cosa es conciencia. Y un conocimiento con poca conciencia, un alto conocimiento con poca conciencia, lo que genera es más daño. Lo que necesitamos en ese yoga es integrar la conciencia al conocimiento para que el conocimiento increíble que estamos desarrollando como humanidad no nos haga daño, sino nos haga resaltar lo hermoso que tenemos, regenerar este paraíso terrenal que nos dieron. Pues yo realmente no creo que por allá, si existe otra vida, necesiten agua, será algo totalmente distinto, pero dentro de nuestra perspectiva y con lo que hemos podido, vemos el planeta desde afuera y lo que debe generar es una envidia, una buena envidia, azul, lleno de colores, los otros son unos de tal tono, los otros de tal tono, pero ninguno tiene la policromía del nuestro, ninguno tiene las formas tan hermosas que tiene el nuestro. Ahí sí nos toca desde nuestra humanidad, pues ninguno tiene la belleza del nuestro y ojalá entonces toda esta conciencia es para regenerar lo hermoso que tenemos más allá de que crear algo más. Y así es el yoga. No es para hacer más ni para desarrollar más, sino se quitan todos esos obstáculos para reconocer y poder fertilizar y engrandecer lo que ya somos. O sea, mi maestro siempre tiene una cosa muy bonita y es que dice, nadie necesita yoga. El que necesita yoga es la mente, el que necesita yoga es el cuerpo, el vehículo. Porque el ser real, el espíritu, está en estado ya de gracia, de plenitud, de iluminación, de todo. Entonces, todo lo que es el yoga es quitar todo eso para poder ahí sí conectar con esa fuente de bondad, de
de sabiduría que tenemos dentro de nosotros, en nuestro espíritu. De eso se trata el yoga, de regenerar aquello y más que de desarrollar, es quitar para lograr anclarnos a eso que ya tenemos. Y de eso se trata este proceso que desarrollamos durante más o menos 9 meses. Le seguimos llamando profesor, curso de formación de profesor de yoga, porque pues también puede llegar allá, pero realmente nada te forma como profesor. Lo único que te forma como profesor y como maestro es la práctica. Entonces realmente podemos quitar, borrar. Yo todos los años trato de pelear para que se borre el profesor, pero obviamente eso tiene un sentido. Pero realmente lo que es que esto es una formación como practicante de Hatha Raya Yoga. Y lo que eso sí te lo podemos ofrecer. Nadie te puede ofrecer a ti que te va a volver profesor, solo tu práctica. Pero lo que sí te podemos ofrecer acá y lo que te ofrecemos acá son los principios que si tú los practicas, puedes desarrollar tu práctica de yoga. O sea, a final del ciclo, si has practicado, ojo, porque también depende de ti, si has practicado, ¿no? Lo que aquí te compartimos y lo sigues practicando y ante todo esto es un programa de práctica. Nosotros aquí lo que te ponemos son 9 meses, te ponemos en un programa de práctica guiada. Vienes, te damos todos los principios, te damos un programa de autopráctica sobre los principios que estás practicando. En los primeros 3 módulos, todos los principios para desarrollar el aspecto físico de la práctica, hacen. Y entre módulo y módulo, programas de autopráctica para que eso pueda realmente desarrollarse. Luego, el cuarto módulo, todos los principios de la práctica de pranayama, la práctica del manejo energético y un programa de autopráctica. Luego, todos los principios de dharana, de dharana y dhyana, para que puedas practicar tanto mindfulness como mindlessness. Y luego, en el último, hacemos como una gran integración y obviamente durante todo ese tiempo vamos como enfatizando en cómo aplicas esto al día a día, más allá del mat, más allá del estar acá. Entonces, si tú practicas esos, vienes acá todos los 6 módulos y sigues tu programa de autopráctica entre módulo y módulo, ahí sí te podemos garantizar que al final de los 9 meses eres totalmente autónoma, totalmente autónomo en tu autopráctica. Ya nunca más vas a necesitar ir a un estudio de yoga, a no ser que por la verdadera razón que va a un estudio de yoga. Uno. Y eso no es aprender, eso es a disfrutar que la práctica es colectiva. Y tengo un maestro que se llama Satish Kumar, que él define la espiritualidad como el acto de respirar juntos y conscientemente. Y eso le da a uno una gran plenitud, como no te da el concierto de Carl Cox del fin de semana pasado, y como mucho menos te va a dar un pseudo concierto falso de alguno de los artistas de la antimúsica reggaetón. Pero ese acto de respirar en conciencia le da una plenitud increíble que se queda con uno y que no tiene ninguna resaca, sino que la resaca es que se siente uno al otro día aún mejor. Entonces, de esto es lo que se trata cuando uno practica en un estudio, es de esa experiencia increíble de hacerlo colectivamente y se van a dar cuenta, porque aquí los módulos los hacemos colectivamente en un grupo muy generoso y abundante, pero luego la autopráctica la haces tú sola y ahí hay que meterle más tapas porque no es lo mismo, porque la colectividad te ayuda. Entonces de esto es lo que se trata este proceso, como les digo, 12ª edición y pues un gusto poder hacer esta introducción, un gusto los que están sintiendo allá en el centro de tu pecho que sí, esto es lo que me corresponde, un gusto también los que están sintiendo allá en el centro del pecho, esto no es lo que me corresponde, porque esto no se trata de nosotros, esto no se trata del yoga, esto se trata de la necesidad que tenemos todos de autoconocernos y autodesarrollarnos y regenerar la humanidad y regenerar la terricularidad para poder regenerar la espiritualidad. Así que muchas gracias por tu escucha, tu receptividad, los que están también allí en casa. Y ahora la parte que más me gusta, abrirlo al colectivo, quitarle yo y dejar que se presente también Rodri y Laura en su parte, porque esto también es un proceso que desarrollamos es colectivamente, liderado por este colectivo que ven acá, pero realmente generado por el colectivo de todos los que vamos a estar durante estos 9 meses practicando. Muchas gracias. Vamos a cerrar un minutico los ojos, simplemente para dejar que haga eco
en el centro de nuestro corazón, lo que acabamos de escuchar. Yo. Bueno, mucho gusto a todas, a todos en casa también, mucho gusto. Yo soy Laura, mi nombre del espíritu es Satpurk, que quiere decir ser que persigue, que anhela, que honra la verdad. Y bueno, soy practicante y profesora de Kundalini Yoga y de filosofía yógica. Participo en la formación en esta conspiración que vamos a cumplir 12 años ya en hacerla. Participo de esta conspiración hablando específicamente de este libro que vamos a leer juntos, que vamos a comenzar a leer muy pronto, para que al primer módulo ya tengamos leído el primer capítulo. O sea, que prontamente que Luisa nos ayude, que se las presento, ella es la coordinadora del curso. Entonces, cuando Luisa nos ayude a armar el grupo de WhatsApp, les enviaremos los datos de este libro para que ya puedan comenzarlo a leer, ¿no? Y en el primer módulo hablaremos del primer capítulo del libro, en el segundo módulo hablaremos del segundo capítulo, el tercer módulo, en ese módulo yo no participo porque nos dividimos en grupos para hacer un poquito más de énfasis en asana. En el cuarto módulo hablamos de una parte específica entre el segundo y tercer capítulo, que es lo que habló hoy André, y la Ashtanga Yoga o las 8 ramas, los 8 miembros. Y en el quinto módulo el tercer capítulo y en el sexto módulo el cuarto capítulo. Es decir, vamos a estar durante todo el viaje, durante estos 9 meses, una clase por módulo dedicados al estudio y al estudio aplicado de este libro, que son los Yoga Sutra de Patanjali. Este libro inaugura, digamos, lo que se conoce como el Darshana, la escuela como tal llamada yoga. Antes de este libro, por supuesto, el yoga existía desde mucho antes, pero en el momento en el que se comienzan como a configurar las escuelas, el budismo, el jainismo, el samkhya, el mimamsa, el yoga, pues muchas de este nacimiento, de este inicio de estas escuelas es el fruto de un texto que fundaciona, que da fundamento, que fundaciona la escuela. Y quien da fundación, quien da fundamento a la escuela llamada yoga es este libro. Entonces, por eso lo estudiamos, ¿no? Es muy importante en ese sentido. También es importante porque de alguna forma Andrés, ¿cómo se dice? Organiza, no, sino estructura el curso con las 8 ramas. Y las 8 ramas son una de de los grandísimos legados que nos aparecen en el libro. Entonces también es muy importante contextualizar esas 8 ramas, qué son, ¿no? Son una sadhana, qué significa una sadhana, cuántas más sadhanas hay, y entonces así vamos como entendiendo, ¿no? Yéndonos desde lo aplicable
hacia lo más vasto para que entendamos como el contexto en el que, en el que organizamos todos nuestros cuerpos para que el yoga pueda entrar de una manera mucho más directa, ¿no? Más directa, que es lo que queremos, ¿no? Todo el curso se da, todo, incluido lo que doy yo, que es puro leer, y el sutra número 3 4 entonces, este significa tal, y el sutra número 3 5 y es puro leer y puro hablar de lo que leímos y puro pensar, ¿no? Pero en realidad todo se da, incluyendo todo esto que aparentemente es pensamiento, desde el lugar de cómo esto lo puedo hacer carne y huesos y piel y vida, ¿no? Cómo esto lo puedo llevar a mi crianza con mi hija, cómo esto lo puedo llevar a mis decisiones en el trabajo, cómo esto lo puedo llevar a mi pareja. Y cuando digo aplicable a mi vida, claro, creo que lo que acabo de decir es justamente lo que en realidad quería decir, que es aplicable a mis relaciones, ¿no? Porque la vida se juega en las relaciones. O sea, nosotros nos vamos solos, me voy a ir a un retiro de silencio y soledad y me voy sola. Y entiendo todo, ya entendí de qué se trata, perfecto. Y luego llego a la casa el domingo por la noche y ahí, ¿qué fue lo que entendiste? Entonces, bueno, ya que nos jugamos la vida en las relaciones, pues cómo esto que nos enseña el yoga lo podemos usar para ese lugar donde realmente podemos volver a decidir si queremos sufrir, ¿no? O si queremos temer o si queremos amar, ¿no? Que es el espacio del otro, ¿no? Del contacto con el otro y de cómo mi mente es quien, el paradigma que tengo en mi mente es quien determina pues ese puente, ¿no? Ese lugar en el que practicamos el yoga, que son eso, las relaciones. Entonces, bueno, ¿qué más les cuento? Estaremos hablando y leyendo el libro. Me gusta mucho leer sutra por sutra, me gusta mucho que tengas la destreza de poder concentrar tu mente en la lectura, así sea que leas 20 minutos al día antes del módulo y para leer 20 minutos al día y son tantas páginas, no sé si alguien hace eso cuando estamos acostumbrados en las universidades a leer las lecturas, ¿no? En la universidad, que tenías que dividir el número de páginas por el número de días que te quedaban para leer, para saber cuántas páginas tenías que leer por día antes de que llegara el quiz o lo que fuera. Entonces, bueno, sea como sea tu método, para hacer tareas, vamos a hacer tareas. Y esto es muy bonito. Volver a estudiar, volver a tener un método para hacer tareas y volverte a dedicar a aplicar tu mente que está dispersa, ¿no? Como hablábamos, que está dispersa y que está enferma y triste de dispersión. Entonces vamos a usar el método que tú quieras para concentrar la mente, ¿no? Para eh, intentar leer, ¿no? Este capítulo, y si no lo lees no me vas a entender nada en la clase. Entonces, bueno, ahí vas logrando concentrar tu mente 20 minuticos al día, lees el sutra en sánscrito, luego lees el sutra en español, luego lees la explicación del sutra. Nada de estas tres cosas las entendiste, porque eso no se entiende nada, no importa, sigues al siguiente, lees el siguiente sutra, lees la traducción al español y lees el comentario sobre el sutra y luego sigues sin entender y pasas al siguiente. Y luego de repente dices, esto explica el sutra anterior, ¿no? Esto es muy importante, por eso es muy importante que los capítulos se lean juntos, porque muchas veces el sutra 8 no se entiende sino hasta que yo leo el sutra 11, que me explica, que me ayuda a entender el 8, el 9, el 10 y enlazo con el 11 y ahí los entiendo todos, ¿sí? Entonces, esto también es muy interesante lo que pasa en el sistema nervioso cuando yo no entiendo el 8. Entonces, si no lo entiendo, entonces tengo que seguir leyendo, tengo que volver a leerlo y tengo que volver a leerlo. Entonces ahí es cuando, no, pasa al 9 y sigue con el 10, ¿no? Y todo esto, pues es yoga, porque muchas veces no entendemos lo que pasa en enero y lo venimos a entender en abril, ¿sí?
Entonces, bueno, eso también es una de las cosas bonitas. Luego la otra cosa bonita es el sánscrito mismo. Vas a ver que en primero, casi que ya para el segundo módulo, o hasta de pronto el primero, ya vamos a saber un montón de palabras en sánscrito. O sea, le vamos a poder poner a nuestro hijo, a nuestro perro, a nuestro gato, Purusha, Prakriti, Santosha y todo. Y bueno, abrirnos al contacto de una vibración sonora de hace mucho tiempo también tiene gracia, también abre ventanas en nuestra mente, que es muy bonito que las abramos. En este momento, cuando la vida se trata de conseguir plata, yo aprendo sánscrito. ¡Ah, qué placer! Para nada. ¡Qué placer! ¿Sí? Entonces, bueno, esas cositas me parece que son, que tienen sentido y es lo que vamos a compartir en mis prácticas. Eso es. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Rodrigo. Conspiramos aquí, me encanta esa palabra, ¿no? Conspiramos aquí los tres y vamos a empezar a conspirar, ¿no? Entre todos y todas. Conforme nos conozcamos un poquito más. Y mi parte de la conspiración, o sea, cuando me culpes a mí, me puedes culpar aquí directamente, ¿no? Lo que me corresponde en esta conspiración es invitarte y compartirte el camino del Bhakti Yoga, que es lo que se llama, digamos, tradicionalmente el yoga devocional, que en realidad es el yoga de abrir el corazón, ¿no? El yoga que se concentra aquí, que nace desde aquí, que se entiende aquí. Me gustaba mucho cuando Andrei decía sobre ahimsa, ¿no? Que es la no fricción. Y me acuerdo que este vórtice energético, ¿no? Este chakra se lo suele llamar desde la tradición anahata, y anahata significa sin golpe, anahata, hata como juegue, ¿no? Hata. Entonces, es muy bello, es muy, muy, muy bella esta comprensión porque las escrituras dicen, por allá los Vedas dicen, hay un sonido, un nad, que no proviene de ninguna fricción. Espérate un momentico, ¿cómo es esto? Barájamela más despacio, ¿no? Y te das cuenta, cuando lo piensas, cuando lo meditas, que todos los sonidos en este mundo 3D, ¿no? En este mundo en el que aparentemente vivimos, ¿no? Nos jugamos la vida aparentemente separados, que todos los sonidos provienen de algún tipo de golpe de fricción, ¿no? El golpe de la palma, el golpe del tambor, ¿no? Incluso el armonio, este va a ser nuestro amigo en nuestras sesiones de Bhakti. Esto proviene de la fricción, ¿sabes? El aire fricciona unas lengüeticas de metal y esa fricción es lo que genera el sonido aquí en la 3D. Y lo que dice esta comprensión de los yogis, ¿no? De los rishis, de los místicos, de por allá, quién sabe hace cuánto tiempo, antes del tiempo, lo que nos dice es, hay un nad, hay un sonido que es sin golpe, anahata nad. Hay un sonido que no proviene de ninguna fricción. Aunque todos los sonidos en este mundo de 3D provengan de la fricción, hay un sonido, existe una vibración, una frecuencia que no proviene de ningún tipo de golpe. ¿No? El curso de milagros, que es mi maestro personal, dice, hay un amor que no es de este mundo, hay un amor que no se lo inventa tu ego, hay un amor que no se lo inventa ninguna escritura, hay un amor que no se lo inventa ningún descubrimiento científico, hay un estado en mí, más acasito del personaje, te presento mi personaje, ¿no? Mi avatar, hay un sonido y una frecuencia que no proviene del avatar, ¿no? Que no proviene de mi ser aparentemente separado. Entonces, todo lo que hacemos cuando hacemos Bhakti, ¿no? Es el momento como yo le digo, como el postre del módulo, ¿no? Porque cantamos delicioso. Y cuando cantamos, no te asustes, ¿no? Si quieres que eres desafinada, desafinado. Porque cuando cantamos juntos, aquí en Bhakti, cuando cantamos en devoción y cerramos los ojos, ¿no? Cuando cierras los ojos, nadie te ve. Entonces, lo primero que hacemos es cerrar los ojos, nadie te ve, y luego cantas. Y cuando cantamos aquí juntas, de repente afinamos todos afinamos por la ley de la resonancia, ¿no? Es un milagro y siempre pasa, ¿no? Entonces, frescura, ¿no? Si crees que eres desafinada de los 8 años, que el profesor de música te decía que no cantaras, que tu papá, ¿no? Fresca, ¿no? Cantamos como un símbolo de la voz. La voz es un vehículo del alma muy, muy, muy poderoso. Y cuando soltamos la voz y cuando abrimos el corazón y cuando nos permitimos no rendirnos, como decía André, y entregarnos a la experiencia de esa frecuencia, ahí es cuando entendemos.
¿no? Más acá del cuerpo, más acá de la mente, más acá de lo que yo pienso que es verdad o que no es verdad, de los conceptos, de los condicionamientos, de lo que aprendí, de lo que no aprendí. Entiendo desde aquí, ¿no? Y te vas dando cuenta que aprender a abrir el corazón es un negocio, ¿no? Redondo, redondo, redondo. Cuanto más abres el corazón, más sentido tiene esta experiencia en este mundo raro, frito, bizarro en el que nos estamos dando otra vez, matándonos, ¿no? Pegándonos, explotándonos, matando, ¿no? Es lindo también este mundo, es muy bello, pero no me digas que no es raro, ¿no? Estos tiempos en los que elegimos nacer son desafiantes, ¿no? Son muy interesantes. Y el aprendizaje que te da esta puerta, ¿no? Este portal, es que tiene sentido cuando abres el corazón, ¿no? El misterio del amor, de la frecuencia que brota de aquí, es lo que te permite darle sentido a este mundo y traer el sentido a este mundo y luego compartir eso con los demás. Entonces cantamos, hablamos, ¿no? Vemos un poquito de las prácticas que hacemos para el Bhakti, ¿no? Para abrir el corazón, aprendemos a cantar estos canticos como lo cantan los cantos védicos y luego cantamos así, ¡ah! ¿No? A grito herido y por allá se nos escurren las lágrimas y luego nos movemos un poquito y bueno, ahí la vamos pasando muy, muy rico, volviendo siempre aquí, ¿no? Conectando con la frecuencia, con el sonido que todo el tiempo suena y que no proviene de la fricción, ¿no? Eso es lo que hacemos aquí en sánscrito, ¿no? Cantamos estas palabras en sánscrito, cantamos unas cosas de las que no tenemos ni idea, las vamos desmenuzando, las vamos entendiendo, las vamos trayendo, ¿no? Aquí, ¿qué significa esto aquí, en este momento histórico, en este contexto, en este vórtice del espacio-tiempo interdimensional? ¿Qué significa cantar estos mantras? ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo se encaja con la práctica? Y bueno, la pasamos súper rico. Salimos con el corazón, eso sí garantizado, ¿no? Si no sales con el corazón abierto, te devolvemos. Una tercera parte solamente. Bueno. ¿Cierto? Nosotros no nos hacemos responsables. Bhakti, ñaña. Ahí tienen la definición perfecta. Bueno, eso es. Bienvenidas y bienvenidos. Si te vibra, si te suena, aquí estamos para ti, a tu servicio. A mí, como siempre, se me olvida hacer la presentación personal mía. Hoy, a ti también. Sí. Bueno, yo soy Rodrigo, rápido. No, soy profe de esta escuela hace años ya, 16, 17 años. Siempre ya me estoy volviendo viejito, ya se me trastoca el tiempo. Y soy un estudiante del curso de Milagros. Tuve una experiencia monástica como a los 26, 27, 28 años en un ashram precioso en la mitad de Brasil, con un maestro muy poderoso. Me devolvió el regalo de la música, que ahora lo comparto en estos espacios, ¿no? Yo hago sonar esto y esto aquí con este propósito, ¿no? De encontrarnos en un espacio sagrado, bonito, seguro. He escrito un par de libritos que por ahí los encuentras en la tienda publicitaria. Y bueno, estoy aquí para esto, ¿no? Para este servicio, para que conectemos juntos y tengamos juntos la experiencia de eso, ¿no? Tat, como lo dicen las escrituras, eso que suena todo el tiempo, eso que se atraviesa por aquí, por el cuerpo, ¿no? Y por la mente y por todas partes, pero que entra tan clarito por aquí. Entonces, bueno, eso. Cuando me necesites, me escribes. O me contactas más bien por aquí más rápido y te contesto más rápido. Bueno. Yo soy Andrei Ram, pre-yoga, hice muchas cosas, no necesito creer en la reencarnación y las vidas pasadas porque definitivamente uno en una sola vida vive muchas otras vidas. Entonces en esta misma vida he tenido muchas otras vidas. Esa es para mí lo único que me interesa, la reencarnación, más allá antes no me interesa porque no es desde la experiencia, lo real, lo vivido. Comencé también germinándome en la danza contemporánea, a la cual le tengo absoluta gratitud y amor, cofundador de Danza Común, que es un proyecto hermosísimo de danza para todos, que ya cumplió ya 30 años y todavía está ahí, puede ir uno a tirarse, arrastrarse con belleza por el suelo en el centro. Quinta generación, me encanta porque llego allá y nadie sabe quién soy yo, cofundador, nadie sabe quién soy yo, porque eso ya 5 generaciones ya está en manos de los nuevos, como debe ser todo colectivo.
uno simplemente prende el fósforo, pero ya el fuego es propio. Paralelamente, por hobby, estudié antropología y me gradué en la Nacional. Pero luego ese camino me llevó a trabajarme y trabajándome y deseando trabajarme con profundidad y trabajar las cosas más profundas de mi ser, pues ya estaba en el yoga, ya tenía una autopráctica muy estable y llegué a la maravilla de conocer a mi papá espiritual, a quien me guió en este camino, Sri Dharma Mitra, uno de los grandes referentes de el yoga hoy en día, y tuve la posibilidad de estar 10 años al lado de él, al igual que Rodri, 2 años en vida monástica y luego los otros 10 años, los otros 8 años acompañándolo a desarrollar también colectivamente todo lo que desde su corazón le ha ofrecido al mundo. Y ahí pues cuando salí de los 10 años de estar al lado de él, pues donde estaba más confiado y la herramienta que tenía era lo que me pude trabajar con el yoga y con su guía, y ahí pues ya sin darme cuenta estaba dedicado a lo que hago hoy en día, que es compartir esta práctica ancestral para que cada quien que se quiera trabajar se pueda seguir trabajando, y en esa generosidad del espíritu pues eso es lo que hago. Si no me ven aquí en el módulo es porque no estoy aquí. Comparto esto en Europa 3 veces al año, en Estados Unidos 1 vez al año, en Asia 1 vez al año y en otras ciudades de Colombia y de este país Latinoamérica. Eso no solo es de México hasta Argentina. Y pues con ese agrado de seguir trabajándome y seguir compartiendo lo que me trabajo, porque eso es lo único que uno puede compartir. Todo lo demás es cháchara, y sobre todo en este camino del cultivo del espíritu. Y aparte de eso, pues mi centro y mi hogar, pues es mi hogar, criando dos chiquillos y con una pareja que me ha aguantado todo esto que les he contado ya por los 18 años. Así que un gusto, se mueva. Bueno, entonces abrimos, si les parece, preguntas. Preguntas de tipo logístico, de dudas que hayan surgido de los módulos, de las fechas, de los horarios, todo lo que necesiten. Es un buen momento para resolverlas. Igual ya después, cuando abramos el grupo, cuando entres más en contacto como con Luisa, puedes resolver todas esas dudas, pero ahorita que nos tienes, ¿no? Y en casa también, si en algún momento levantan la manito ahí para abrir el micrófono y que podamos resolverlas, está rico que aprovechemos este tiempo para eso. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta? Aquí o si están en otros lugares. Sí, los módulos vamos a... Ya te contesto lo de los libros, listo. Los módulos van a estar vamos a estar en el hotel, en un hotel aquí en la 68, perdón, sobre la 7ª, aquí a 2 cuadras. Y las clases de tu práctica entre módulo y módulo las puedes tomar aquí o las puedes tomar online, es decir, nuestras clases son todas de modelo híbrido, se pueden tomar virtual y presencial, o las puedes tomar en la escuela en la que estás tomando clases. No tiene que ser necesariamente aquí. En la casa me estaban preguntando que si el libro que vamos a leer está incluido. Entonces, el libro que está incluido es el manual de tu formación, el manual de profesor, que es un libro que la idea es que tú mismo lo escribas, lo llenes, ya vas a ver cómo es. Es muy interesante. Y este libro, que es un libro de texto, no está incluido porque es un libro pues que la idea es que tú tengas ya en tu biblioteca para siempre jamás. Entonces este libro ya te diremos dónde lo puedes comprar, en Amazon, en Busca Libre, en la librería El Arcano, lo puedes fotocopiar, lo que sea, ¿vale? Ahí se los mandamos por PDF también. Hay otra pregunta ya en casa. Ok. Hay otra pregunta por aquí. Ya lo vi. Tenemos descuentos en las prácticas. El 25%. Tenemos
Bueno, uno de los requisitos para la certificación es que realicen 50 clases como alumno, y para esas 50 clases como alumna, o alumno, si vienen a Happy Yoga, tienen el 25% en todas las tiqueteras de descuento. Sí, las clases no vienen incluidas porque no queremos como obligarte a tomarlas aquí, porque hay mucha gente que ya está tomando clases en Cedritos, porque viven en Cedritos y tienen un profesor que adoran en su gimnasio, y pues nosotros obligarte a tomarlas aquí, pues no es el plan. Entonces la idea es que tú puedas tomar las clases donde quieras. Si las quieres tomar aquí, tienes un 25% de descuento en las tiqueteras. Las clases son 50. 50 clases. 50 clases a tomar de aquí hasta el día que quieras terminar con todos los requisitos, hasta el día que quieras terminar con el certificado, ¿sí? Que quieras. Tiene vigencia. El descuento sí tiene vigencia como de un año, desde abril que comenzamos hasta febrero, una cosa así, ¿no? Hasta diciembre. Hasta diciembre. Bueno, eso. Pero las clases las puedes hacer, bueno, cuando quieras. El propósito es que lo que intentamos darles acá es como un proceso tradicional, ¿no? Lo que yo hice en 10 años es como ofrecer la misma método, que es el verdadero método que es basado en la práctica. Entonces, el propósito de esas 50 clases es que ayudarte a que durante estos 9 meses estés en práctica constante. Porque si no estás en práctica constante, no tienes acceso al maestro, que es el que te hace maestro, que es la práctica. Entonces, ese es el proceso de las 50 clases y por eso también está abierto, para que lo puedan seguir haciendo con quien quieran en esta ciudad tan grande y difícil movilidad, en el lugar que te quede más cómodo. Ese es el propósito de las 50 clases. Esas clases, una pregunta aquí que están haciendo en la casa que está muy buena, ¿esas clases se pueden tomar todas las 50 de manera virtual? No, se pueden tomar unas cuantas. ¿Cuántas? Pues eso sí, tú sabrás. Pero todas las 50 no. ¿Por qué? Porque necesitamos que tú vivas la experiencia de un aula. Estamos entregándote un certificado que se llama Certificado como Profesor de Hatha Raya Yoga. Y es muy raro que si te estamos entregando un certificado como profesor, pues nunca hayas entrado a un aula a hacer yoga, ¿sí? Entonces, tienes que vivir la experiencia como alumno en un aula, con otros alumnos, con un profesor que mira para allá, que indica para allá, que dice, ay, este llegó tarde, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo maneja al alumno que llegó tarde si no ha hecho el calentamiento? Ah, mira cómo lo resuelve, interesante, ¿no? Pues lo del aula, ¿sí? Entonces, yo vivo muy lejos y en mi lugar donde vivo no hay clases y me toca tomarlas online. Vale, tómalas online, pero algunas de esas 50 tienen que ser presenciales. Que no se les olvide que hay virtual y real. Y virtual no es real. Ojo, no se nos olvide ese pequeño detalle. ¿Qué más? Había algo antes. Para avalar las clases. Para avalar las clases te entregamos una hojita y en esa hojita que tiene 50 reglones, en esa hojita pones el día que tomas la clase, el profesor, el nombre del profesor y pones si es online, escribes online y si es presencial, haces que el profesor las firme. Y ya, ¿listo? Eso sí es online, solo ponemos que es... Ponen el nombre del profesor, la fecha y la palabra online. Y las prácticas que sí recomendamos empezarlas con los módulos, que sean al ritmo del programa y que si requiere experiencia para empezar a tomarlas. Las prácticas las pueden tomar ya, las anotan por ahí y cuando les demos la hojita, pues las transcriben a su hojita y no van, vuelvo y les digo, no es que van al ritmo, las autoprácticas que nosotros les damos, eso sí va al ritmo del programa. Es decir, Pero las tareas. las prácticas son prácticas abiertas para que ustedes estén practicando y también eso les ayuda tanto a integrar lo que van recibiendo acá, como también a veces como a tener un poquito también de discernimiento, ¿no? Entre la gama de tipos, estilos y productos de yoga que se ofrecen hoy en día. Dime. Y para ver la programación, para tener acceso a la programación de las clases, pues cómo acceder.
Y lo otro sí A tenemos la- que hacer a la a- programación de las clases. ¿Al horario de presenciales. clases? Al horario de clases. El horario de clases está abajo en un papelito que ahorita mismo cuando bajes está encima del escritorio negro, te lo coges. Y si no, está en la página web. Ok, Ujú. compras la tiquetera y tienes que reservar, tienes que... No, puedes venir a la clase que domingo 10:30 de la mañana, por ejemplo, es una de las clases de Hatha que es muy rica, o martes 6:30 de la tarde es una clase de yoga terapéutico que también es muy rica. Vienes y ya, vienes Tengo y que hacer reserva. se puede tomar de Hatha, de Vinyasa, de Iyengar, de Ashtanga, de Power, de yoga terapéutico. Lo único que no te recomendamos para firmar, para certificar esas 50 clases, es que las tomes de Kundalini, porque la estructura de la clase de Kundalini Yoga es muy diferente a la estructura de la clase del Hatha y todos sus derivados. Todos estos yogas que acabo de nombrar, el terapéutico, el Vinyasa, el Ashtanga, el Iyengar, todos estos son derivados del Hatha y tienen una estructura igual, entonces te sirve cualquiera. Pero el Kundalini tiene una estructura muy diferente porque usa una secuencia de posturas diferentes, un kriya, una secuencia de posturas diferentes. Entonces, esas no, las puedes tomar, claro, pero no las haces firmar como las 50 clases. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Sí, pues es que hoy conciencialmente pasó que me salieron unos viajes de trabajo. ¿Hay algún módulo en particular que tenga que ser presencial o sí? Pues necesito ver. El tercer módulo, por ser un módulo de subgrupos, debe ser completamente presencial. De resto pueden tomar, son 6 módulos, 5 de los módulos pueden hacerlos virtual, pero el tercer módulo sí deben programarse para que sea presencial. ¿El tercero es el de qué mes? El tercero es el de agosto. Hay una cantidad ahí de... Ahí está Silvia ayudándonos a responder. Ah, bueno, Así perfecto. que sí, El está todo 23 de agosto. Ajá. Pero dice ahí una tal vez que sí la Ah, íbamos las a- de servicio, ¿no? Y no, y hay otra que como es una clase las que hacemos un poco para que tengan la idea, conmigo generalmente siempre comenzamos con práctica de lo que sea que estemos viendo en el módulo, sea asana, sea pranayama, sea dharana, y luego tenemos un gran espacio de exposición sobre lo que practicamos y todo el compendio del yoga. Y en el caso de Laura y Rodri, Hacemos lo mismo, un ratico de práctica, 1 hora, 1 hora y media de práctica, y luego comenzamos a estudiar el capítulo que ese día tenemos que estudiar. ¿Y tú? Si Luisa puede ayudar a resolver. Las clases duran lo que duran, en tu formación, las clases duran de 5:30 a 9:30. estamos hablando de las del programa, 4 horas. Ajá. De 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche, ¿no? Y sábado de 9 a 1, exacto. Cuando las clases son conmigo, las hacemos de 6 a 10, pero el resto las hacemos de 5:30 a 9:30, ¿vale? ¿Y tus clases cómo las estructuras? Mis clases usualmente son, creo que aquí es donde soy. Sí. Mis clases usualmente nos movemos un poquito, ¿no? Ablandamos el cuerpo, estiramos un poquito, y luego nos relajamos y luego, no, primero cantamos, siempre cantamos primero, ¿no? Yo te voy a preguntar, ¿cantamos? Vas a decir, sí. Y luego nos movemos un poquito y luego cantamos más. Y luego hay algún tema que vamos desarrollando efectivamente unos temas, ¿no? Que nos van a ir dando como la sal y la pimienta de la práctica misma. La práctica siempre es la maestra, por supuesto. Entonces vamos cantando y vamos charlando y vamos cantando y vamos estando en silencio y vamos cantando, pero siempre nos movemos un poquito al principio. Sí. ¿Listo? Las preguntas. Con la comunidad, como con esas horas. Las clases de Seva, sí. Perfecto, vamos a hablar sobre las clases de Seva, que son las 20 clases que tienen de post, Exacto, gracias. después de terminar el curso. En la chat Estas virtual. clases las hacemos en espacios de carácter social. Nosotros tenemos casas de igualdad, de oportunidad para la mujer en muchas, o bueno, en todas las localidades de Bogotá. También estamos en fundaciones de rehabilitación
También estamos con abuelitos, tenemos muchos espacios donde ustedes pueden realizar este servicio que nos planeamos o nos organizamos con otro profe y vamos cada 15 días. Entonces, o podemos hacerlos también cada 8 días, ¿sabes? Como para organizarnos y no estar todos los 8 días dictando la clase, sino sea mucho más fácil crear el equipo, que si alguno falte, pues el otro lo apoye. Pero ustedes también pueden abrir estos espacios. Por ejemplo, si alguien conoce una fundación y quiere dictar estas clases, puede hacerlo. Siempre y cuando pues tenga este carácter estrictamente social con población vulnerable. ¿Sí? Esas clases las comienzas a hacer después, no te apresures, no hay afán. Es decir, el curso se termina en diciembre, pero los requisitos los terminas de cumplir después, en 6 meses después, incluso, en junio, en julio. No te afanes porque también es rico justamente que dejes como que la formación te acompañe un ratico más. Es que vas a ver el vértigo que uno siente, que sienten los alumnos en el último módulo, que es como, ay, ya, se terminó, y ahora el próximo año, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces, no te preocupes, el próximo año tienes 20 clases para hacer de servicio, tienes todavía 35 de las 50 de alumno que no has tomado, te faltó por allá una tarea para hacer entre el cuarto y el quinto módulo, tienes que hacer esa tarea. Entonces, no te preocupes que no hay afán, ya sé, todo eso siempre se Y lo más encuentra. importante, lo que nunca en tu vida pudiste ni quisiste hacer en tu vida académica, repetir. Hay muchos, en cada año tenemos practicantes que lo repiten, porque es un programa de práctica que te acompaña el año, no más que aprender. Ujú. Bueno, eso es. Cuando no puedas venir a una clase, pues nos avisas para ver cómo te podemos poner al día, te estamos ayudando. Si es una clase que sea así, que a veces André ya hace una clase, que la primera parte pues es una práctica, pero la segunda parte es súper teórica y donde va a ser la estructura de la clase, donde va a hablar de algún tema particular. Bueno, de pronto ese día, ay, porfa, yo no voy a ir, le puedes decir a André que grabe esa segunda parte. Bueno, la podemos hacer o conmigo también o con Rodrigo también. Como les explicaba Silvia por el chat y aquí en el espacio, a los que no han oído la explicación, las clases no se graban. Respetamos el espacio, digamos que vivimos juntos porque muchas veces compartimos temas personales, no solamente ustedes, sino nosotros también. Y entonces puedes tener la tranquilidad de que todo lo que tú compartes queda en el espacio. No queda luego grabado para que lo oigas y lo reproduzcan otras personas. No, estás tranquilo que no queda grabado, ¿no? No tenemos memorias, nada de eso. Pero si algún día no puedes ir, pues te ayudamos o contándote qué hicimos o grabando ese ratico del contenido teórico que está chévere que sepas o lo que sea, ¿vale? Entonces ahí, ¿y cómo nos vamos avisando? Pues por el grupo de WhatsApp, como todo en la vida, mijitos, todo se hace por WhatsApp. Desafortunadamente. ¿Y cuándo va a ser la clase con Laura para saber a qué horas, cuándo es a las 6 y cuándo es a las 5:30? Por el grupo de WhatsApp lo sabremos. No se preocupen que nosotros nos comunicamos muy bien. Estamos muy entrenadas en hacer cursos de formación. Aparte de esta, hay otra serie de escuela de vamos a asistir para las clases. Del Happy, otras sedes del Happy donde podamos hacer las clases. No, las sedes que teníamos en la pandemia se cerraron. Somos los únicos supervivientes. Entonces eso te voy a decir, en Bogotá hay una en Chía, en Cajicá, hay una en Medellín y hay una en Cali. Pero en Bogotá cerramos. Entonces, bueno, ya serían las otras escuelas, que todas, la gran mayoría de los profesores que han abierto escuelas en diferentes barrios de Bogotá, la gran mayoría han estudiado en esta formación. Entonces, todos saben, le puedes preguntar a tu profesor, oye, yo estoy en la formación de André y de Rodrigo y de Laura y estoy en el tercer módulo y me hablaron de no sé qué cosa, ¿tú sabes qué es? Y ella ha vivido el tercer módulo o él ha vivido. Muchas de las personas que son profes han estudiado aquí, entonces te van a acompañar
en el proceso bien bonito. Yo tengo una pregunta. Yo vivo en Chía. Entonces, por ejemplo, si quisiera hacer mis prácticas en Cajicá, ¿las puedo hacer y me aplica el descuento? El descuento del 25%, tendrías que hablar con Katherine, con la persona de Chía, a ver si ella te lo... ¿Me lo aplica? Sí, le preguntas. Gracias. Que nosotros somos, no es nuestro. Ok. Entonces, pero le preguntas, de pronto sí. Ujú. Bueno. No sé si está incluido en el curso. Ustedes tienen un curso de esto, pero de aquí a Cristo con un armonio. Entonces, el saber a esto interior, el ser capaz, usted estaba muchísimos años en esto, y por ahí medio sabe tocar el timbre que suena. Ustedes, no, en esto, nosotros vamos a hacer, hay prácticas que vengan con la oportunidad de que nosotros podamos desarrollar también este instinto musical. Por ejemplo, yo trabajo mucho los cuarzos, trabajo mucho los cuerpos de cobre, el instrumento primordial. ¿Sí? Se me viene eso a la cabeza, ¿sí? Preguntarles si esto, pues, no sé, de repente tú dices, la primera cantamos. El alumno está preguntando que si hay posibilidad de que en alguna clase puedas aprender a usar el armonio o algún otro instrumento. Si quieres hacer la traducción. Ya la. Bueno, listo. Mira, lo que suele pasar con las personas que me encanta eso del instinto musical es que que te contractiva el instinto musical un montón. Pero claro, no solamente se te va a activar a ti, sino que se te va a activar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, ¿no? Y al final me dicen como, Rodri, ¿dónde compraste el armonio? Pero Rodri, ¿quién vende el armonio? Pero, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Durante la formación, durante las sesiones, digamos que nos permitimos tener esta experiencia, que ya es, créeme, suficiente, ¿no? Pues entendiendo el mantra, aprendiendo a cantar el mantra, escuelero, no sé qué, luego soltándote, luego, ¿sabes? Entrando juntos, aprendiendo a conocernos juntos, aprendiendo a resonar juntos. Y lo que yo siempre te voy a decir es, se te activó el instinto musical, hágalo, ¿no? Es un llamado de tu alma, es un llamado directo de tu alma. Entonces, es una oportunidad, lo que yo te digo, eso es una oportunidad para que lo desarrolles, ¿no? Para que entres en la experiencia y luego me pides los acordes, ¿no? Yo te doy todos los acordes, luego me mandas videos, luego yo te corrijo, luego me mandas los desafines por audio, luego, ¿sabes? Y ahí yo te acompaño en el proceso. Pero en las sesiones nos permitimos como tener la experiencia, esa es un poquito la propuesta. Y que se te va a activar, por supuesto. Bueno, muy bien. Queríamos como no quitarles mucho tiempo, les habíamos prometido 1 hora y bueno, se nos pasó 5 o 10 minuticos. 1 hora yógica que siempre es 70, 75 minutos. Es 1 hora yógica. Entonces, bueno, eso es. Aquí queda Luisa a su servicio. Pronto empezaremos a ya como armar el grupo, a explicar lo de las lecturas, a explicar las cositas que tienes que llevar y entonces en el hotel tengo que llevar mi mat y para el hotel tengo que llevar un poquito de, no sé, refrigerios, una bolsita de frutos secos, todo eso te lo diremos. No te preocupes que ya cuando estemos empezando como a terminar de configurar el grupo, esta charla justamente era muy importante para eso, ¿no? Como dice Andrei, para honrar a los que ya lo tienen decidido y honrar también a los que ya todavía no habían tomado la decisión. Más o menos de cuántas personas es el grupo. Tiene un tope de 70. El espacio es grande y siempre ha sido así. Y vas a verte que la metodología es una metodología basada en la práctica, como te digo. Entonces ello permite, no es como una clase magistral, ¿no? Entonces ello permite que cada quien pueda ir a su propio ritmo. Aquí hay personas, seguramente siempre llegan personas que ya llevan mucho tiempo practicando, que ya inclusive dictan clases, siempre llegan personas que es la primera vez en su vida que comienzan por acá, pero la metodología es justamente para que cada quien pueda ir a su propio ritmo
porque esa es la metodología además tradicional. Y el tercer módulo se divide el grupo en dos, que es donde ya se permite entonces, después de que ya haya una fundamentación que se dan los primeros dos módulos, entonces en el tercer módulo, ese módulo ya es más, digamos, personalizado. ¿Para qué? Para que haya una afinación. Los primeros módulos de fundamentación, que entonces ahí sí permite que el tercero haya una afinación, y por eso lo hacemos en ese tercer módulo dividimos, ya para poder, como después de la fundamentación, ajustar detalles. Cerramos con un cántico, aprovechándote. Es la persona que está respondiendo el WhatsApp en este momento, que es mi socia. Y como estamos, es que los que hacemos, los profes que tenemos esto del modelo híbrido, que muy seguramente algunos de ustedes también son profes que dan clases presenciales y virtuales, hemos desarrollado un tercer hemisferio cerebral. Entonces, a veces el tercer hemisferio cerebral está ahí, que en este caso es Silvia, o a veces es uno mismo que mientras que responde le pregunta, le responde al otro y le corrige al de aquí, pero también revisa la camarita. Ah, a propósito, esto es súper importante. Cuando vayas a tomar las clases en tu casa, ¿no? Para los que están acá, que muchas veces dicen, no, yo me tomo todo el módulo presencial. Los módulos son mucho más chéveres presenciales, pues porque Andrei puede mirar tu cuerpo y corregirte el cuerpo y corregirte el tobillo encima o debajo del talón o por atrás de la oreja, ¿sí? Que en la casa, pues muchas veces no es tan fácil de ver, ¿no? Pero en todo caso es súper importante que si estás en la casa garantices buena conexión de internet y cámara abierta. Y el módulo no se puede hacer con un celular. Tienes que tener un computador, un iPad, pero así como yo veo el módulo desde mi celular echada en el sofá, no. ¿Listo? Bueno, eso. Bueno, pues para cerrar vamos a hacer un cantico rápido. Seguramente lo has oído, dice Loka Samasta Sukino Bhavantu. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Vamos a cantar por 3 veces. Todos los seres de todos los mundos, de todas las dimensiones, todos los espacios, encuentren la felicidad, encuentren la realidad. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, que descanses. Gracias en la casa. Gracias por todas sus preguntas. Gracias, Silvi, por ayudarnos a responderlas. Gracias a ustedes por la charla tan bonita, estuvo preciosa, muy inspiradora, muchas gracias. Gracias.
Bueno, querida. Sí, sí, no es pasado. Sí, claro que sí.